Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Debate Público. Soy Azul Alzaga y en esta ocasión me toca moderar esta mesa, esta discusión con mis compañeros, compañeras de los medios públicos. En esta ocasión me acompaña mi compañera, colega, amiga también, Vianey Fernández, jefa de información de 11 Noticias. Vianey, bienvenida. Hola Azul, hola a todos, muchas gracias. También está aquí con nosotros Braulio Luna, jefe de información de Capital 21 y también conductor de Informe Capital. Braulio, bienvenido. Azul, Vianey, Emerson, qué gusto estar con ustedes. Y Emerson Segura, aquí a mi izquierda, que él es director conductor de TV Migrante y también co-conductor y director de Sucesión 2024. ¿Cómo estás, Emerson? Un gusto estar aquí, Azul. Pues el día de hoy vamos a hablar de, fundamentalmente, porque pueden salir otros temas y ahorita veremos qué tanto nos da el tiempo, pero vamos a hablar fundamentalmente de la elección presidencial. Estamos, no hay fecha que no se cumpla, estamos a menos de 3 semanas de la elección, de una campaña, pre-campaña que ha sido larguísima, pero que si uno ve en retrospectiva, en realidad ha estado marcada por una combinación de dos cosas. Por un lado, una muy larga distancia que se ha mantenido en las encuestas, en las preferencias electorales, entre la puntera Claudia Sheinbaum y los dos otros contendientes, el segundo y tercer lugar, estaríamos hablando de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Esa es una parte, eso se ha mantenido. Y por otro lado, la presencia de una guerra sucia que mientras más se mueve el tiempo, más nos acercamos a la elección, menos se mueven las encuestas, más ha crecido y más se ha intensificado esta guerra sucia. Pero vamos a ver más o menos esto de lo que hablo, de lo que son las tendencias. Estamos en una circunstancia en donde a 3 semanas de la elección todavía la mayor parte de las encuestas electorales marcan una distancia más o menos de entre 25 y 30 puntos entre Claudia Sheinbaum, algunas más, hay que decirlo, Claudia Sheinbaum y su más cercana competidora, que es Xóchitl Gálvez de la alianza PRI-PAN-PRD, y en donde lo que sí hay que decir es Xóchitl Gálvez se ha estancado en las encuestas o en algunas también ha caído. Eso más o menos ha permanecido. Que sí se ha movido de una manera significativa en los últimos días, en las últimas semanas, es el caso de Jorge Álvarez Maínez, que inició más o menos con 5 puntos porcentuales de preferencias. Ahora las encuestas nacionales más o menos lo ponen entre un 11, 12 hasta 15% de las preferencias electorales, y en algunos casos sus bastiones, los bastiones de Movimiento Ciudadano, estamos hablando de Jalisco y de Nuevo León, ya hay unas encuestas que incluso dicen Jorge Álvarez Maínez pasa a Xóchitl Gálvez, está en un segundo lugar, Xóchitl Gálvez en un tercer lugar, y lo mismo vimos en este simulacro universitario de los últimos días en donde Jorge Álvarez Maínez ocuparía un segundo lugar. Sin embargo, segundo y tercer lugar, vuelvo a repetir, mantienen una muy grande, abismal distancia con respecto al primer lugar que ocupa Claudia Sheinbaum en las encuestas. ¿Por qué digo todo este contexto? Porque ahora, el día de hoy, a esta distancia de la elección, la alianza opositora PRI-PAN-PRD parece pues como que lanzar su resto, ¿no? Una última estrategia que tiene que ver con hacerle una oferta a Alejandro Moreno, presidente del PRI. Le hace una oferta a Jorge Álvarez Maínez, que piensa él que es irresistible, que es que él renuncia a su candidatura como senador, también renuncia a la presidencia del partido a cambio de que Jorge Álvarez Maínez decline por Xóchitl Gálvez. No es la primera vez, hay que decirlo, que se presiona a Jorge Álvarez Maínez o a Movimiento Ciudadano para que se sume a la alianza opositora de PRI-PAN-PRD, pero en esta ocasión lo hace, les repito, con esta oferta y además acompañado por una muy clara, pues cargada de la comentocracia en medios corporativos, que en los últimos días hemos visto cómo claman por esta declinación de Jorge Álvarez Maínez en favor de Xóchitl Gálvez. Si me permiten, les propongo que escuchemos lo que Alejandro Moreno esta mañana anuncia, cuál es su oferta, cuál es su perspectiva y también la respuesta que en una entrevista con Azucena Uresti dio el propio Álvarez Maínez, y arrancamos esta discusión, por favor.
declinar en favor de Xóchitl Gálvez y ceder los 9 millones de spots para radio y televisión que le restan al partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil. A cambio, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal como el candidato Jorge Álvarez Maínez lo solicitara en numerosas entrevistas consignadas por todos los medios de comunicación. ¿Cómo están? Pues vamos aquí muy contentos camino a Veracruz. Me preguntan varios medios de comunicación mi respuesta a este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno. ¿Y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI, ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes, renuncia al Senado, sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso, pero bueno, renuncia, hazte a un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes, un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo que pueda construir un futuro, un horizonte distinto para México. Tú de entrada hazte a un lado, si es antes del debate pues está mejor. Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas, en todas hemos subido. Ahí escuchamos a Jorge Álvarez Maínez. Estos fueron declaraciones que se dieron posteriormente a la entrevista, pero prácticamente está diciendo lo mismo. Y voy a abrir ya los micrófonos a mis compañeros para un primer saque. Primero, ¿qué interpretamos que está diciendo Jorge Álvarez Maínez y qué piensan de todo esto que está pasando en estos días? Inicio contigo, Vianey. Pues creo que en las últimas 48 horas la oposición ha definido su última estrategia, ¿no? Por un lado veíamos a Xóchitl Gálvez el día de ayer con Santiago Krill reuniéndose con 4 de los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y decirles no hay piso parejo, que es el llamado de vamos a judicializar la elección, ¿no? Y por otro lado, la presión hacia Álvarez Maínez, porque a la par de las declaraciones de los dirigentes nacionales, sobre todo de Alito Moreno y de Marco Cortés, declina a Maínez, se suma también como cierta presión, ¿no? O cierto campo minado que empiezan a construir algunos opinólogos, ¿no? Comentócratas que han estado abiertamente y públicamente del lado de la oposición, ¿no? O sea, qué casualidad que quien sembró la idea, y digo sembró porque tergiversaron las palabras de que Luis Donaldo Colosio le decía a Maínez, ¿no? Fue que declinara, fue en un espacio radiofónico, ¿no? Azucena Oresti. Veíamos también las declaraciones de León Krause, veíamos las declaraciones también de Héctor Aguilar Camino, como que se empieza a crear esta narrativa de el voto útil sería si Maínez declina a favor de Xóchitl Gálvez. Y creo que es la última estrategia, como lo dice Maínez muy claramente, desesperada, porque si volvemos a lo mismo, si Pitágoras no nos traiciona, ¿no? Tomando como referencia la encuesta del día de hoy de, por ejemplo, Consulta Mitofsky, y la menciono porque es la última, la más reciente, le da 11 puntos, ¿no? A Jorge Álvarez Maínez, con los 32 puntos que tendría en teoría Xóchitl Gálvez y los 56. O sea, ni sumados, ¿no? Le da a Xóchitl Gálvez la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Ahora bien, el que decline no quiere decir que el electorado de Maínez completo, los 11 puntos, se van a sumar a la candidatura de Xóchitl Gálvez, ¿no? Eso es otra cosa totalmente distinta. En realidad lo que quieren, y vuelvo a lo mismo, es que el plan C1 no se lleve a cabo. La presidencia de los dirigentes nacionales del PAN y PRI ya la vieron perdida. Lo que quieren es ganar más escaños para ellos, para sus grupos, en los congresos, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales. Algo así como que abonarle a Xóchitl Gálvez, pues lo hubieran hecho hace 4 meses, ¿no? Con dinero a su campaña, haciendo el PRI campaña en los municipios a favor de Xóchitl Gálvez, y no ahora, que en realidad creo que lo que están buscando son más cotos de poder, más espacios.
Oye, nada más antes de cerrar tu comentario, Vianey, mencionabas, y creo que esta parte no solamente es divertida de retomar, sino que además, para quien no haya visto todo ese episodio, creo que vale la pena retomarlo, la forma en que tergiversaron las declaraciones de Colosio. ¿Qué dijo Colosio? ¿Qué dijeron que dijo? En una entrevista con Azucena Oresti ayer, el día de ayer le dice, tú habías mencionado en algún momento de esta campaña que en determinado momento de la elección, quien estuviera en segundo lugar debería declinar a favor, en tercer lugar debería declinar a favor de quien estuviera en segundo lugar. Y Luis Donaldo contesta, sí, pero si Jorge quiere continuar hasta el final de esta manera, nosotros lo apoyamos. Eso fue lo que dijo. Jamás dijo que Jorge decline a favor de Xóchitl Gálvez. Dijo, si él decide optar por una opción o por la otra, nosotros lo seguiremos apoyando hasta el final. Hasta ahí. Corte B, ¿no? Ya ves en redes sociales, Luis Donaldo Colosio le pide a Jorge Álvarez Maínez que decline a favor de Xóchitl. Nunca lo dijo textualmente, ¿no? Emerson, no alcanza la aritmética. Además, creo que ya ni es tiempo, ¿no? De renuncias, de anunciar alianzas, o si es tiempo. Sí, o sea, yo creo que estamos atestiguando, ¿no? O sea, el colapso no solo de una candidatura presidencial, que es la de Xóchitl Gálvez, sino estamos atestiguando el colapso de una estructura de partidos políticos, ¿no? Que justamente se están reconfigurando. No solo los partidos, sino también ahora vemos que los medios de comunicación que apostaron por Xóchitl Gálvez, estamos viendo una reconfiguración de cara pues al próximo sexenio. O sea, la solicitud de Alito Moreno a Jorge Álvarez Maínez, pues es justamente el mensaje que él percibe que Movimiento Ciudadano se va a convertir en la tercera fuerza política del país, que por lo menos hasta ahora gobierna 2 entidades y que digamos que en el primer tramo no hay que olvidar que por un momento el PRI, en específico el PRI de Alito Moreno, fue quien negoció incluso con el gobierno, o sea, con el gobierno federal ciertas reformas, ya que el PRI le dio los votos a Morena en diversas reformas. Ahora era la negociación Alejandro Moreno con Adán Augusto López, ¿no? Ese papel de tercero en discordia, y depende de mí si sale o no la reforma eléctrica, depende de mí si sale o no el conjunto de reformas, ese papel lo va a tener Movimiento Ciudadano, y tan lo supo Álvarez Maínez, o lo leen, o por lo menos lo ven, creo, en Movimiento Ciudadano, que Álvarez Maínez en el debate anterior justamente señala, ¿no? No, pues es que tenemos que ser una oposición responsable, me identifico más con la izquierda, ¿no? O sea, justamente de ser mancuerna o no de un gobierno, posiblemente, seguramente, de Claudia Sheinbaum, donde Movimiento Ciudadano tenga esa bisagra de gobernabilidad o no, donde no sería el tercero en discordia, sino estaría desplazando a los partidos tradicionales, ¿no? O sea, yo creo que hay una advertencia de una reconfiguración de los actores de poder de cara al próximo sexenio, ¿no? O sea, creo que de ahí viene esta desesperación de Alito Moreno, de decir, bueno, me bajo. La pregunta es también, ¿a quién le importa que si Alito Moreno está o no en el Senado? O sea, también ahí hay un error de autoengaño y autopercepción del lugar que él ocupa en el ecosistema político, ¿no? O sea, creo que obviamente decir, pues se tiene muy buena estima sobre sí mismo y que cree que es determinante él, ¿no? O sea, y por otro lado, creo que por eso la respuesta de Álvarez Maínez, pues es, si incorporamos a figuras como Beatriz Paredes, ¿no? Podríamos encontrar lazos de comunicación. Justamente Beatriz Paredes, quien fue marginada políticamente del proceso interno para imponer a Xóchitl Gálvez. O sea, una damnificada de ese proceso interno que no culminó, donde impusieron a Xóchitl Gálvez, y Xóchitl Gálvez a su vez, digamos que fue una farsa, y estamos viendo hasta el día de hoy que ha sido un fracaso rotundo, ¿no? O sea, esa lectura es la primera que yo haría, ¿no? Pero no deja claro en qué sentido sería la declinación. Él nunca dice yo declinaría por Xóchitl Gálvez, deja abierta la puerta para que la cosa pudiera ser al revés, incluso porque además lo ha discursado de esa manera. Pero creo que también es parte de el juego de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano es lo que denominaríamos, o sea, como el catch-all party, ¿no? O sea, el partido atrapa todo, ¿no? O sea, es
postula a Roberto Palazuelos, pero dice que es un partido de centro izquierda socialdemócrata, apuesta por la legalización de la marihuana, pero también tiene personajes como Claudia Ruiz Massieu o digamos que a la exgobernadora priista de Yucatán, ¿no? O sea, tiene unos bandazos Movimiento Ciudadano que no hay que olvidar, o sea, Movimiento Ciudadano justamente en los primeros 3 años del gobierno de López Obrador, junto con el PRI y el PAN, firmaron justamente un conjunto de acciones y controversias constitucionales para tumbar las reformas del presidente López Obrador, porque justamente el Senado requiere el 33% de los votos, digamos, de los firmantes para promover estas acciones, y Movimiento Ciudadano estuvo ahí. O sea, Movimiento Ciudadano se inscribió, digamos, que en este bloque que se denominó en el Senado bloque de contención para torpedear jurídicamente al presidente López Obrador, ¿no? Eso fue al inicio, ¿no? Justamente porque también hay que olvidar que Movimiento Ciudadano llegó en el 18 con el PAN, o sea, llegó en coalición con el PAN y con el PRD, y ya en el 21 se sumó el PRI, ¿no? Entonces, por un día te golpeo, el otro te pongo la posibilidad de que podemos negociar, al otro día te hago pensar que sí te puedo aprobar tus reformas. O sea, es el típico comportamiento, pues, de un partido negociador, o otros dirán, pues, extorsionador, ¿no? O sea, y entonces creo que Maynes sabe eso, ¿no? O sea, un poco, pues, si suben a Beatriz, o sea, un poco juega podemos negociar con todos, pero con nadie a la vez, ¿no? Y aparte como con baños ahí de puritanismo raro. Te digo sí, pero no te digo cuándo. A mí nada más me gustaría comentar sobre el tema de lo que dice la respuesta de Jorge Álvarez Maynes, que dice, bueno, no me sentaría con Alito, tu renuncia por dignidad, pero sí me sentaría, por ejemplo, con Beatriz Paredes, como si Beatriz Paredes fuera un perfil limpio dentro del Partido Revolucionario Institucional. Jorge Álvarez Maynes es muy crítico de este acuerdo político Coahuila, el que se firmó en 2023, donde se repartían notarías, donde se repartían dirigencias en escuelas, donde se repartían las candidaturas en la Ciudad de México y de la Presidencia de la República, el PRI y el PAN. Un documento que publicó el propio Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Pero en 2009, en el Estado de México, Beatriz Paredes firmó también con el presidente en ese momento del PAN un acuerdo para que no fueran en alianza y que el PRI pudiera quedarse con los municipios y con la gobernatura en el Estado de México. Es decir, esas prácticas las ha hecho y las ha llevado a cabo también Beatriz Paredes anteriormente. No es tampoco la blanca palomita que Jorge Álvarez Maynes está planteando, que es y con quien sí se sentaría a platicar. Pero es muy en este sentido, ¿no? Como dejar puertas abiertas, pero sin decir exactamente hacia dónde va, y ahí iría mi pregunta. ¿Hay incentivos reales como para pensar que a un Movimiento Ciudadano le convendría en este momento tomar ese camino? Y lo digo porque efectivamente, si bien ha jugado como bloque de contención, parte de ese bloque de contención a nivel legislativo, sí desde el principio ha visto muy claramente la conveniencia de situarse electoralmente como una tercera vía. Una tercera vía que además en este momento ha venido creciendo en las encuestas, a diferencia de una Xóchitl Gálvez que se ha ido en picada. Entonces ahí, ¿cuáles son las cartas con las que puede jugar Movimiento Ciudadano, Braulio? Yo creo que la mejor carta que podría jugar Movimiento Ciudadano sería seguirse vendiendo como una tercera vía, algo que no representa al PRI, pero que tampoco, bueno, al PRI, PAN y PRD, y que tampoco representa lo que es la coalición de Morena, PT y Partido Verde. Esa sería la mejor carta que podrían jugar. La peor sería alinearse formalmente y electoralmente con el PRI, con el PAN y con el PRD. Tiempo antes de la campaña, no recuerdo si fue en pre-campaña o en pre-campaña por esto que comentabas al inicio, pero ellos sacaron una serie de spots en los que decían con el PRI ni a la esquina, pero con Morena tampoco. A partir de ahí me parece que han construido muy bien su personaje en esta campaña, y eso es lo que han tratado de hacer, incluso el propio Jorge Álvarez Maynes, y les ha redituado, sí. También por eso creo que sería un balazo en el pie alinearse electoralmente, porque muchos de los votantes que hoy tienen del crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano, al menos es mi interpretación, es de gente que no quiere votar por el PRI, por el PAN y por el PRD, pero que tampoco le gusta lo que ofrece Morena. Si les dijeran, pues vamos ya todos juntos con el PRI, seguramente mucha de esa gente, pues a lo mejor estaría en un predicamento de no saber si votar, si anular, si votar por el PRI
votar por Morena. Creo que sería un movimiento complicado y es parte también de lo que comentaban ahorita con Vianey. La aritmética electoral no funciona así, es decir, los votos no se trasladan automáticamente. No sé si los dirigentes de los partidos así entiendan ese respaldo popular que se ve manifestado en las encuestas como algo que pueden tomar de una cajita y meterlo en otra cajita mágicamente. No funciona así, no funciona así el electorado. Y yo creo que, solo para apuntar ahí, creo que también hay una especie de inercia a promover, esa es la impresión que tengo ahorita, así como de momento, digamos que una segunda vuelta que no existe, ¿no? O sea, cuando tienes 3, o sea, digamos que en los sistemas de 2 vueltas, justamente el que queda en tercer lugar se convierte clave para ver a quién le va a dar su respaldo, que desde luego no se traduce en votos de manera lineal, directa, y no, si yo tengo 10, 15 puntos, te los doy. O sea, digamos que hay expectativas sobre el tercer lugar, a quién va a respaldar, al primero o al segundo, y en muchas ocasiones el que va en segundo gana, ¿no? Justamente por este respaldo. Creo que hay una inercia de los partidos de querer promover eso, o sea, para decir, no tienes lugar en la contienda, hay que, digamos que de facto suceda una segunda vuelta, y en ese sentido promover que Maynes respalde a Xóchitl para que crezca, aunque incluso Maynes ha dicho, lo dijo en un foro frente a estudiantes, le dijeron, si tuvieras que elegir entre Xóchitl y Claudia, o sea, Maynes dijo, pues me sentiría más cómodo estando en el equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, creo que también Movimiento Ciudadano, esta identidad, digamos que elástica o gelatinosa, le ayuda, o sea, digamos que no podemos medir, siendo realistas, si su votante es solamente un panista desencantado o un morenismo desencantado. O sea, ¿a quién se irían esos votos, no? Capaz que a cada quien le da 2% y ya, ¿no? O sea, creo que también ahí está, hubo también una operación de, bueno, sobreestimemos a Jorge Álvarez Maynes, puede ser, o sea, siendo abogado del diablo, para que si crece mucho, pues bueno, esos votos sí hagamos pensar que automáticamente irán a Xóchitl Gálvez, ¿no? Ahí también creo que, o sea, es natural la respuesta de Jorge Álvarez Maynes al decir que se sumaría o se sentiría más cómodo con el equipo de Claudia Sheinbaum, porque nadie se sube a un barco que se está hundiendo. Y claro, eso sí está pasando con la candidatura de Xóchitl Gálvez. Creo que hubo 3 momentos, o ha habido 3 momentos muy importantes a lo largo de esta campaña. El primero es, falta que la ciudadanía conozca a Xóchitl Gálvez, y después de eso, los votantes, la gente se va a volcar masivamente en preferencia por la candidata del PRI, del PAN y del PRD. ¿Qué ha pasado? Sí, y después fue, bueno, las encuestas no están midiendo bien, a descalificar a las encuestas, son de quien las compra y demás. Y en este punto ya están hablando de una especie de voto secreto que solamente Xóchitl Gálvez ve en sus giras, sí, de esta desesperación. Con el método de la participación, ¿no? Que dice, o sea, si llega al 63%, ganamos, ¿no? O sea... Pero, yo creo que lo que en algún momento creo que lo que sí marcó un punto fue el simulacro universitario. Porque no teníamos muy bien venido la preferencia electoral de los jóvenes. Y en este simulacro en el que sale en segundo lugar Álvarez Maynes con 23% y Xóchitl Gálvez con un 8%, incluso cuando nosotros le cuestionamos a la candidata Xóchitl Gálvez cómo veía este simulacro, la cara desencajada, y nos contestó algo así como, pues igual que sus encuestas cuchareadas, más o menos. Entonces ahí te das cuenta que o sea, de cierta forma sí les preocupó cómo está pensando, sintiendo el electorado joven, que son 30 millones de mexicanos aprox, no es nada menor, pero sobre todo que igual si no definen esta elección, para las siguientes, claro, o sea, sí puede significar la sobrevivencia o no de ciertos partidos como PRD, o sea, yo creo, si no es que pierde el registro, ¿no? El PRI tiene más negativos que positivos. Sí. Y el PAN, bueno, se va a quedar... Ahí está el punto, como segunda fuerza en esta, como segunda fuerza en la otra, no lo sé, porque posiblemente Movimiento Ciudadano con este discurso, con estos jingles que muchos criticarán, que no tienen propuestas, que son vacuos, bueno, pero que sí le están hablando al electorado joven, que Xóchitl Gálvez, que el Frente nunca les pudo hablar y nunca pudo conectar con ellos, ¿no? Entonces creo que también los dirigentes nacionales, tanto del PRI como del PAN, ya están pensando en después de la elección, ¿no? O sea, si perdemos la presidencial, ¿qué ganamos hacia abajo? ¿No? ¿Qué podemos hacer todavía para cooptar más hacia abajo? Y luego, como marca, ¿qué hacemos para la siguiente? Ok, me dicen que tenemos nada más un minuto.
vamos a hacer un corte de una vez para poder seguir y arranco con una nueva pregunta porque claramente aquí Movimiento Ciudadano tiene mucho con lo cual negociar, pero sí hay dos partes. Una cosa es el tema cupular, evidentemente, y otra parte es justo hacer estos cálculos en función de voltear a ver a tu base electoral, ¿no? Que son cosas muy distintas y de pronto se pierden de vista. Vamos a hacer un corte y volvemos para seguir hablando de este tema. Ya estamos de regreso en este debate público y estamos hablando de la contienda presidencial a la luz de todos los anuncios que se han hecho en estos últimos días, de las tendencias, de las preferencias electorales y de los cálculos de los partidos políticos y las alianzas. Quería yo cerrar este tema que habíamos estado planteando sobre cuáles eran los cálculos, Movimiento Ciudadano, y ya queda como muy claro. Y hay mucha claridad también de que tiene con qué negociar ahora. ¿Cuál es el cálculo de una alianza PRI-PAN-PRD en términos de lo que puede ofrecer? ¿Tiene con qué negociar? ¿Qué dices, Emerson? Yo creo que justamente conforme se acerca la elección ven cómo esos, digamos que esas canicas con las que tendrían que negociar pues se van reduciendo, ¿no? Y por el contrario, porque esas canicas están determinadas por el número de votos que tengan, ¿no? No solo en la presidencial, sino como bien señalaba bien ahí en el Congreso, en los estados, y pues creo que justamente en entidades, ¿no? Donde aparentemente eran bastiones o podrían considerarse bastiones panistas, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos Guanajuato, pues vemos una contienda cada vez más cerrada, con problemas de violencia, ¿no? Con problemas incluso a nivel institucional, como por ejemplo con el fiscal Carlos Amarripa. En Yucatán también vemos que pues Morena se acerca, ¿no? Con diversos candidatos, tal vez con pasados panistas, justamente para competir en esas entidades, ¿no? Y también hay que decir, Movimiento Ciudadano en buena medida se ha alimentado de figuras y de pues liderazgos a nivel local panista, ¿no? O sea, digamos que al no lograr diversos cargos al interior del PAN, saltan a Movimiento Ciudadano, pasa también en mayor o menor medida con priistas, pero sobre todo en el panismo, y creo que pues sí perciben cómo tal vez hubo una cierta cargada hacia Morena en el 18, con incluso priistas o panistas saltaron al barco en el 18 con López Obrador para sumarse a Morena. Tenemos a Gaby Cuevas, ¿no? Germán Martínez, que bueno, acabó mal, o la misma Lili Telles. Hoy pues ese barco no solo creo que es la fuerza política morenista, sino también MC es un barco que pues le permite tener, digamos que no necesitas compromiso tampoco ideológico de gran calado, ¿no? O sea, puedes tener candidaturas de manera muy fácil porque justo MC busca tener representación en la mayor cantidad de distritos posibles. O sea, creo que el Frente ve sus posibilidades, digamos que con un PRD que va a perder el registro, ¿no? O sea, un panismo totalmente desdibujado, ¿no? O sea, un panismo que pues prácticamente ha estado inexistente, o sea, que hoy el principal rostro del panismo sea, o sinónimo del panismo, sea el cártel inmobiliario, o sea, nos habla de justamente cómo un grupo político en específico de la Ciudad de México, o sea, de la Benito Juárez, o sea, Jorge Romero, Federico Dorin, Cristian Buenrorich, ¿no? Que ya fue, digamos que llevado ante la justicia, ¿no? El mismo Santiago Tahuada, pues que ellos sean el rostro del panismo nacional y que seguramente se quedarán con él, ¿no? Habla también, pues, del panismo, digamos, en sus coordenadas ideológicas, políticas, y con un capital político muy mermado, ¿no? O sea, creo que eso nos habla de que ayer Xóchitl Gálvez, ¿no? En Televisa señalaba, bueno, ¿a quién incorporarías a tu gabinete? No, pues sí, de Alfonso Guajardo, ¿no? O sea, digamos que un priista quemado en el del Peñismo, que fue secretario de Economía, Damián Cepeda, un panista que también es marginado al mismo interior del PAN, Enrique de la Madrid, también un priista desdibujado. O sea, el equipo, incluso la carrera de Xóchitl Gálvez está conformado por una irrelevancia política, ¿no? En los nombres, en la forma y en el fondo, ¿no? No hay cuadros. Es que sí, digamos, el discurso del voto útil funciona cuando el voto sí es útil. Es decir, cuando alguien va para arriba,
y no te alcanza, entonces súmate a mí, pero eso no es lo que estamos viendo. Incluso si vemos, me gustaría que viéramos un poco de lo que ha sido esta comentocracia que justo trata de impulsar esa narrativa que recuerda mucho por momentos a el 2000, en donde se discursaba el voto útil con Vicente Fox, ¿no? Que sí fue real, y ¿no? ese era real, ¿no? O sea, un Vicente Fox que iba en crecimiento y entonces súmese a la izquierda para que nos alcance a todos. Vamos a ver cuáles son los distingos, digamos, de ese escenario con el que ahora estamos viviendo, pero cómo se está tratando de transmitir a través de diversos comunicadores y de la misma alianza de Xóchitl Gálvez y de Xóchitl Gálvez. Vamos a ver. Aquí es donde yo le pregunto respetuosamente, muy respetuosamente, le pregunto a Jorge Álvarez Maínez. Jorge, ¿qué no estás viendo lo mismo que vemos nosotros? Digo, te lo pregunto respetuosamente porque también vemos que aceptaste ser el tercero en discordia, vamos a decir un palero, vamos a decir un esquirol, en una lucha electoral histórica donde el país se juega entre dos sopas, la dictadura o la democracia. Te lo pregunto respetuosamente porque todos vemos cómo te encaprichas en tener un lugar estelar. Hasta lo exiges, sobrado, altanero, cuando la percepción general es que te pusieron para desgastar a una candidata mientras a la chita callando te alineas con la otra. A ver, esos 7, 8 puntos pueden ser determinantes para que gane Claudia o gane Xóchitl, ¿no? Entonces, ¿para qué quedarse en la contienda? Los están acusando. Tú oíste ahorita a Pablo Magluf y hay muchos que dicen es que esto está pactado y ustedes son esquiroles de la campaña de Morena. Viven de una falsa narrativa diciendo que ellos son el voto útil. Lo único que tienen es la segunda posición, que es lo que tú me estabas diciendo. Pero creo que vivir de la segunda posición no va a ser suficiente. Su diferencia es tal que a mí no me sirve para entender esto. Eso sí, y en cambio, sí siento que hay algo de razón, en el diagnóstico de Xóchitl Gálvez al decir que hay un voto oculto aquí. Yo creo que hay un voto oculto. ¿Ella de dónde lo saca? Pues lo saca, lo ha dicho, pues de lo que ve en sus giras, que ve mucho apoyo muy genuino en lugares en donde las encuestas no registran eso. ¿Maínez está jugando ese papel de esquirol? Juega un papel abiertamente de apoyo a Claudia Sheinbaum, no hay duda. Desde el primer debate, donde el formato fue muy complicado, por cierto, yo tuve 2 o 3 intenciones de hacer revires contra Claudia. Inmediatamente Maínez cambiaba la lógica o salía a salvarle inmediatamente. Afortunadamente acá pues sí se pudo dar un cara a cara. Y que hizo mucho más atractivo el formato del debate. Pero Maínez juega para Morena. Bueno, ahí está la narrativa claramente, el calificativo de esquirol a Jorge Álvarez Maínez. Veíamos a Leo Zuckerman decir 7, 8 puntos que son determinantes. No sé de dónde sacan esas cuentas, pero bueno, ahí lo ponen. No, ¿qué dice? De Massive Caller. Oye, sí, si fuera de Massive Caller, ¿por qué quieren que decline si ya van arriba? Sí, ya van. Hay una pequeña... A ver, digamos, a Claudia Sheinbaum le haría falta un Jorge Álvarez Maínez operándole. Sí, no, o sea, estamos ante la primera, digamos que esta es la primera elección donde quien encabeza las encuestas trae una diferencia tan grande, ¿no? O sea, en 2018 López Obrador arrasa, pero una vez que sucedieron las elecciones, ¿no? O sea, las estimaciones justamente le daban 10, 11, ¿no? Y un poco, ahí sí había, ahora sí que un poco haciendo referencia a lo que señalabas, el voto, Aguilar Camín, el voto silencioso. Hubo más personas que votaron por López Obrador y que no lo decían, y que finalmente, al llegar y estar enfrente de la boleta, votaron por López Obrador. O sea, justamente eso es el voto silencioso, o sea, la espiral del silencio, donde no expresas tu intención, o cuando no lo pueden medir en las encuestas, ¿no? Y finalmente la gente votó por López Obrador de manera, digamos que mayoritaria, y ahora estamos en una encuesta donde la gente abiertamente está diciendo que apoyaría y prefiere a Claudia Sheinbaum, y donde pues la diferencia entre Xóchitl y Claudia pues es irremontable con los
los 8, en el mejor caso 10 que traiga Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Claudia Sheinbaum, pues como estrategia política también pues conviene, uno, que crezca Álvarez Maínez, ¿no? Y dos, que pues no vaya a declinar, ¿no? Porque se están canibaleando, digamos, los mismos votos entre Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Yo creo que también una de las preocupaciones del Frente es que se dieron cuenta que los votos que sumaba Álvarez Maínez se le provenían del Frente, no se los quitaba Claudia. O sea, los 2 o 3 puntos se los estaba restando a Xóchitl, que el electorado de Claudia es fiel, está definido, no se va a mover. Puede que existan encuestas subrepresentadas o sobrerepresentadas, y es la elección que nos han dado todas las elecciones, pero pues tampoco una sobrerepresentación del 20%, ¿no? O del 30% en algunos casos, que es la diferencia entre Claudia y Xóchitl. Yo creo que ahí también está la preocupación, que se están dando cuenta que a quien le está robando votos es a Xóchitl Gálvez. Yo lo único que pediría y pondría aquí sobre la mesa es no subestimar los acuerdos cupulares, que ya lo hemos visto, a veces pesan más que las preferencias, ¿no? Que lo que te está diciendo el humor social. ¿Y a qué voy? Hay un personaje importante en Movimiento Ciudadano que decide casi todo, que se llama Dante Delgado, ¿no? Entonces, a lo mejor Álvarez Maínez dice, ¿de qué quieres tu helado? ¿No? Así va Beatriz, pero yo no sé Dante Delgado, ¿no? Que pueda ir negociando como lo ha hecho a lo largo de todo el periodo, el proceso electoral. Y de ahí nos explicamos estas candidaturas como súper graves, ¿no? Que van contra natura, que al eslogan de la tercera vía o la nueva política, ¿no? Meter a Roberto Palazuelos, a Sandra Cuevas, ¿no? Es justo porque a Dante Delgado le convenía, había hecho acuerdos cupulares con ellos y finalmente sabía que iban a jalar, si no votos, sí cierta, digamos, atención mediática, ¿no? Entonces creo que ahí no habría que subestimar a Dante Delgado y lo que él espera, porque posiblemente no está esperando un partido político, una tercera vía. Él es un negocio que le ha redituado a lo largo de varios años. Pero que en ese negocio sí es mejor ir solo. O sea, al interior de Movimiento Ciudadano, no de ahorita, desde el inicio de la campaña o incluso desde el inicio del sexenio, sí ha habido una tensión al interior sobre ir con el Frente o no ir con el Frente. Desde la intermedia ya le llamaban Esquirol y que por qué no se sumaba a las gubernaturas, a las elecciones. O sea, esa tensión al interior estaba, digamos que por un lado Dante Delgado, que decía tenemos que ir solos, y por otro lado estaba Alfaro, ¿no? Y voces como Luis Donaldo Colosio que decían no, tenemos que ir con el Frente porque es la única manera que vamos a sacar a Morena del poder, ¿no? O sea, esa presión estaba ahí. Yo creo que ha sido asertiva la estrategia de ir solo por convicción o porque es el negocio, porque es un buen negocio para Dante, ¿no? O sea, bajo esa lógica hubieran elegido a Patricia Mercado por encima de Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, ¿sabes? O sea, lo que quiero decir es, para nosotros la lógica nos indica que sí, les convendría más posicionarse como tercera vía. Que le ofrezcan a Alito y Marco Cortés a nivel local, espacios y cotos de poder, eso ya es otra cosa. Y eso es un balance que va a tener que hacer él. Por eso te digo, no hay que subestimar los acuerdos, los acuerdos cupulares. Ahí yo nada más lo dejo. Ahora, la gran pregunta es, ¿en qué impactaría si se diera? O sea, vemos desde nuestra perspectiva, no conviene a Movimiento Ciudadano, no hay incentivos suficientes para que esta alianza se dé. Sin embargo, pensando en que se diera, ¿qué podría cambiar? Si pensamos en que lo que está en disputa son dos grandes proyectos y que, en todo caso, el gran éxito de Movimiento Ciudadano en el último tiempo es haberse posicionado como fuera de esos dos grandes proyectos, ¿qué le daría confirmar que forma parte de uno de esos dos proyectos, que es el perdedor? Pues yo creo que tendría que ir en el sentido de lo que plantea ahorita Vianney, y tendría que ser un acuerdo popular en el que se negociaran espacios, porque narrativamente... Por supuesto, ¿qué cambiaría en el resultado? ¿En el resultado? Yo creo que habría muchos más votos nulos. Yo creo que eso sería o a lo mejor habría más abstencionismo, porque si hay un sector de la población, un sector del electorado que se siente motivado a ir a votar por Jorge Álvarez Maínez por lo que representa Movimiento Ciudadano, sea por los jingles, sea por los memes, sea por lo que sea, pero hoy sí hay una intención de voto hacia Jorge Álvarez Maínez. Si Jorge Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano se alinearan con el PRI, con el PAN y con el PRD, yo creo que
dudo mucho que esa gente vote por PRI, PAN, PRD. Es lo que decía hace rato, no se mueven así las intenciones de voto por acuerdos populares. Tendrían que negociar ellos arriba espacios, pero, insisto, yo creo que sí sería una muy mala decisión de parte del Movimiento Ciudadano, porque su apuesta no es ahorita. Ellos saben que no le van a ganar a Claudia Sheinbaum, porque eso también es lo que dicen las encuestas, lo que han dicho las encuestas desde hace 6, 8 meses seguramente. Entonces saben que su apuesta no es la elección de 2024, yo creo que su apuesta es más hacia el 27 y al 2030. Buscar en el próximo sexenio consolidarse como un partido político con capacidad, con cuadros y con una verdadera posibilidad de disputar la presidencia tal vez en 2030. En ese sentido, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Azul, que creo que es muy buena, o sea, creo que está vinculado, me voy a aventurar, creo que está vinculado a algo que señaló bien ella al inicio. Es decir, la pregunta es, ¿el Frente Amplio, bueno, PRI, PAN, PRD, sabe que aún incorporando a Jorge Álvarez Maínez a su lado, perderían las elecciones? La respuesta es sí. Ellos saben que aún incorporando a Álvarez Maínez, perderían la elección, sí. Entonces, la segunda pregunta es, entonces, ¿a qué juega el PRI, PAN, PRD sumando a Álvarez Maínez? Yo creo que tiene que ver justamente con la judicialización de la elección. Okay. O sea, estamos, digamos que si Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se suma al PRI, al PAN y al PRD, le daría instrumentos, digamos que al bloque, digamos, para decir los dos partidos opositores. El tercero declinó a favor del segundo y estas dos fuerzas políticas, que son Movimiento Ciudadano y PRI, PAN, PRD, decimos que hubo elección de Estado, que no hubo piso parejo y que el presidente intervino en las elecciones, ¿no? Y entonces ahí tienes a las dos, digamos que como bloques, ¿no? Las fuerzas políticas, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sumado a decir, es que sí ganó Claudia, pero hubo fraude y hubo elección de Estado, ¿no? O sea, yo creo que justamente es preparar un expediente, ¿no? Judicial para decir, mañana, que eso es inminente, Claudia Sheinbaum y la coalición morenista van a ganar las elecciones, justamente cómo sumamos aliados, comprándolos al costo que sea, ¿no? Sea MC o quien sea, para decir, nos reunimos todos para denunciar el fraude electoral que hizo el presidente López Obrador, que lo hizo a través de Claudia Sheinbaum, y justamente reforzar su narrativa el día siguiente el día después de las elecciones, es decir, el INE no se toca, la democracia no se toca, el partido hegemónico morenista, digamos que somos Venezuela, se hizo de las elecciones, y digamos que insertaría Movimiento Ciudadano en esa narrativa, ¿no? Y yo obviamente, si Movimiento Ciudadano, como creo que va a suceder, no va a declinar, va a ir solo, el día después de la elección, cuando pierda Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez va a decir, 1, perdí, 2, reconozco la elección, 3, no hubo fraude, 4, no hubo elección de Estado, ¿no? O sea, elecciones limpias. Claro. O sea, y hubo elecciones limpias. Perdí, así es la democracia, ¿no? O sea, y entonces creo que es también, una de las estrategias del Frente. To come reloaded. Yo creo que, o sea, le sería redituable porque también es algo que la oposición a movimientos progresistas ha hecho en otros países, tratar de alinearse para no reconocer los resultados de las elecciones, pero no veo que sea fundamental una alianza para eso. Es decir, Jorge Álvarez Maínez seguramente va a perder las elecciones y seguramente va a decir, no hubo piso parejo, ellos hicieron campaña durante más tiempo, usaron recursos del Estado. Es decir, yo no veo que sea necesario que se alíen para impulsar esa narrativa. ¿No? Si va solo, yo creo que de todos modos lo va a hacer. De todos modos va a denunciar. Perdimos, pero perdimos dignamente, respetamos la ley. Del frente. Exacto, pero una cosa es que digas, perdimos, ¿no? Y otra cosa es que te sumes a un proceso de judicialización, que creo que ahí sí le doy la razón a... Porque además no es nada más unir fuerzas en torno a ese discurso, sino en un escenario, pensando en el cálculo del frente, en donde cerraste un poco la elección, aunque no te acercaste suficiente, pero sí la cerraste. Es que 30 puntos, ¿quién puede hablar de una elección de Estado cuando hay 30 puntos de distancia entre el primero y el segundo lugar, 25 puntos de distancia? Ahí no hay nada que hacer. En cambio, pues, no sé, 8 puntos, no sé. Pero, ¿sabes qué? O sea, mira, creo que la estrategia de judicialización a nivel federal evidentemente no funcionaría si la diferencia es de 30 a 20 puntos, ¿me explico? Que seguramente así va a terminar en el panorama. Van a ser 2 dígitos.
Pero creo que la estrategia del frente está para aquellas gubernaturas donde la diferencia no sea tan grande. Y entonces volteamos a ver a la Ciudad de México. Las últimas encuestas han dado, por ejemplo, la del día de ayer eran 12 puntos entre Clara Brugada y Santiago Taboada, ¿no? Pero empiezas a ver cómo construyen esta narrativa, no solamente de la elección de Estado a través de las intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lo que ayer espetaba Xóchitl ante los magistrados del tribunal, sino también hay violencia, ¿no? Y estos fenómenos de, aparte de las narrativas del presunto crematorio, ¿no? Que no fue crematorio, ahora ya vemos el ataque a una de las candidatas, Alessandra Rojo de la Vega. Yo no sé si fue ataque, eso le toca a las autoridades, ¿no? Correspondientes a la Fiscalía determinarlo, hacer la investigación. Pero sí creo que se está configurando una narrativa en la que, independientemente si es ataque o no, inmediatamente la candidata sale a decir, me están persiguiendo, ¿no? No me voy a rajar, me quieren silenciar. Entonces, junto con la estrategia jurídica, ¿no? Y el simple hecho de haberte sentado ya con los integrantes del tribunal, está la estrategia de hay violencia, el gobierno local, el gobierno de Martí Batres, nos está mandando a los policías, en el caso de la candidata de Iztapalapa, ¿no? Karen Quiroga, ¿no? Se metieron a mi casa, aunque fue por otra cosa, que no se dio un asesinato en la misma calle donde estaba la casa de la candidata, pero dice, me quieren silenciar, lo mismo, ¿no? Me quieren amedrentar. Entonces, todos esos elementos los están configurando, creo, no para la elección federal, pero sí pueden hacer la diferencia en las elecciones locales. Ayer, Clara Brugada, en su discurso de campaña en Iztapalapa, si no mal recuerdo, decía, lo que tenemos que hacer es salir a votar masivamente. En la elección intermedia, el 40% del electorado en Iztapalapa solo salió a votar, el 60% no. Eran elecciones intermedias, no es lo mismo que las elecciones concurridas, las elecciones federales, pero creo que el gran reto, por ejemplo, para Morena y la coalición que integra, es que en los bastiones donde sabe que tiene el electorado fuerte, que salgan a votar justamente masivamente para que, igual que en la Ciudad de México y Veracruz, la diferencia sea amplia. Si no, ahí sí va a haber judicialización. Sí, y solo para apuntar algo, o sea, creo que coincido totalmente con Vianey, o sea, creo que hay yo veo dos vías, ¿no? O sea, una apuesta fuerte por enrarecer el ambiente electoral en términos de violencia, o sea, ayer Xóchitl, fueron los dos ejes que mencionó en la entrevista en Televisa, ¿no? Es que, ¿dónde van a estar la Guardia Nacional? Necesitamos que vayan a cuidar los votos, ¿no? O sea, transmitir la percepción de que no se puede votar en libertad porque hay un ambiente violento. Y por otro lado, la judicialización de las elecciones, esta estrategia legal frente al morenismo, frente a las elecciones, creo que incluso, un poco ahorita relacionándolo, pues creo que el presidente López Obrador, a sabiendas de eso, pues la semana pasada es como, quieren que bajemos las mañaneras, ¿no? Porque dicen que es intervención electoral y que ayer lo dijo Xóchitl también, es que el presidente es el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, de que por la participación de López Obrador, Sheinbaum está donde está, ¿no? O sea, Xóchitl expresa esta relación y entonces el presidente como que, si quieren que las bajemos, bájenlas, que se quede ahí y luego bajamos el video de YouTube. O sea, creo que el presidente, sabiendo un poco lo que se viene con esta judicialización de las elecciones, dice, pues no hay que darles motivos para que digan que yo me esté metiendo y yo hablo diario 3 horas y llevo haciendo los 5 años, sí que bájenlas, ¿no? O sea, creo que el presidente no agarra el guante, o sea, que justamente lo que esperaban es que el presidente, no las bajen, no, porque están afectando mi libertad de expresión y demás, y el presidente no agarra el guante, los deja ir y pues como si eso se tradujera en votos, ¿no? Entonces, tenemos nada más 2 minutos. Quisiera cerrar contigo, Braulio, que me falta un cierre tuyo y quiero proponerte esto porque este escenario que efectivamente se ha ido tratando de enrarecer, el tema de la seguridad ha estado muy presente, sin embargo, así como no se pone el guante del presidente, creo que el comportamiento de la autoridad electoral no ha sido el mismo que hemos observado en otras elecciones, ¿no? O sea, de pronto el INE ha sido prudente con respecto a recibir, como lo está planteando la oposición, el tema de la seguridad. El INE todo el tiempo ha dicho, no, si hay condiciones, estamos bien, vamos avanzando, no sé qué. Igual en las medidas cautelares hay unas que nos pueden llamar la atención, pero no es
instituto electoral que tenía Lorenzo Córdoba, tampoco es el tribunal, al grado que tenemos ya a comentócratas y algunos actores políticos diciendo, marchamos con ellos por pendejos, ¿no? Sí. A ver. Pues mira, yo sí creo que ha sido un actuar diferente de parte de la autoridad electoral. Creo que obedece justo a lo que plantea ahorita Emerson. Hay muchos intentos de enrarecer la discusión pública y coincido con este planteamiento que hicieron ustedes al final de que no está principalmente en la elección presidencial, sino que ha estado focalizado a algunas entidades donde tienen más posibilidades de disputar la elección. Es el caso de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México con las medidas cautelares para que no se hable del cártel inmobiliario y se vincule al hoy candidato Santiago Taboada, a pesar de que vive en un inmueble irregular, a pesar de que tiene exfuncionarios ya detenidos, otros que han entregado departamentos por reparación del daño, a pesar de que el excoordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México quería fugarse del país por una investigación en contra por el tema del cártel inmobiliario, pasó con la fosa y supuesto crematorio clandestino que finalmente no fue, pasa ahora con este atentado que uno no quiere pensar mal. Y la verdad es que en una democracia sana como la que me parece en la que vivimos, no tendría que haber espacio para atentados a candidatos a ningún cargo de elección popular. Pero a unos días, literalmente a 2 días de que fuera el debate en la Ciudad de México y que uno de los temas fuera seguridad y justicia, ahora se ha dado a conocer el video de este supuesto atentado y a mí me llama mucho la atención, yo no soy autoridad encargado de investigar ni de nada, pero me llama mucho la atención que el tirador se para enfrente de la cámara, que dispara con mucha calma, que es extraño. Y creo que todo esto ha obedecido justo a tratar de enrarecer el ambiente y tratar de buscar herramientas fuera del juego democrático, fuera del juego limpio, para pues tratar de disputar las elecciones. Hay que poner mucha atención y a lo mejor es mi sesgo, que soy chilangocentrista 100%, pero hay que poner mucha atención en la elección en la Ciudad de México. Creo que es donde están mejor representados los dos proyectos de nación que están en disputa. En la Ciudad de México están representados de manera plena. Bueno, voy a dejar abierta esta última pregunta. ¿Qué pasa entonces frente a todo este panorama con las autoridades electorales? ¿Cómo las vamos a evaluar? Creo que puede ser un buen tema para una próxima sesión de aquí de debate público. Esta ocasión pues ya no tenemos más tiempo, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado este martes. Gracias Braulio, Vianey, gracias Emerson, gracias a usted, que tenga muy linda noche.